Hola tribu, espero que estén bien y disfrutando de un hermoso día, sea como sea que esté allá afuera. Hoy vamos a hablar de lo que es ignorancia o avidya, que es la palabra en sánscrito. Ahora, no estoy utilizando estas palabras simplemente por utilizar un lenguaje distinto, complejo, que sea o que suene bonito. Simplemente porque entender la raíz de dónde vienen estos conceptos, sobre todo de la palabra como tal, ayuda a visualizar por qué fue utilizada y qué representa. Así que en este concepto, una vez más, no necesitamos ningún tipo de complejidad metafísica, ni ningún entendimiento avanzado, ni nada, sino simplemente nuestra propia experiencia. ¿Qué significa avidya? Primero que nada, avidya es traducido como ignorancia. Y ahorita voy a llegar a ese punto. Pero la raíz de la palabra es tal cual como para nuestro lenguaje video en latín viene de la misma raíz. Video quiere decir ver, visión. Y avidya, en este caso, o vidya, sería visión también, ver, percibir. Es una letra que se utiliza para simplemente negar, como ya hemos conocido anitya y anatman, lo cual quieren decir impermanencia y no existe un ser, o la inexistencia del ser, no ser. Entonces, avidya persigue lo mismo. No hay visión. Eso es ignorancia. Ahora, nosotros le hemos dado una connotación negativa a ignorancia, porque lo utilizamos como para decir que alguien es estúpido, bruto, es ignorante. Eso es una mala connotación. Así como tenemos una mala connotación también con perdón, lo que es el perdón, o pecar, porque la asociación que hemos tenido recientemente ha sido completamente religiosa y no hemos investigado a qué se refería particularmente, y si lo hacemos tampoco entendemos la visión filosófica de dónde vino de por sí, o poética en algunos casos, el por qué se creó esa palabra para referirse a algo real. Entonces, cuando nos damos cuenta que ignorancia no es más que una traducción un poco absolutista, y lo que hay es que expandir un poco más este concepto, nos damos cuenta de que ignorancia también se puede utilizar como el hecho de que yo voy a ignorar a la persona que está al lado mío. Yo sé que está ahí, pero decido ignorarla. Es bastante simple entender ese ignorar, ¿cierto? Entonces, cuando utilizamos ignorar para referirnos a avidya, lo que estamos es simplemente diciendo que estamos ignorando algo. Ahora, ¿qué puede ser tan importante que estemos ignorando nosotros como para que sea una palabra tan importante en el sentido filosófico no dual? Hablamos de lo que es anitya, impermanencia, y anatman, no ser, no existe un ser. Cuando analizamos eso nos decimos, yo he estado ignorando eso. Constantemente estamos ignorando el hecho de que las cosas son impermanentes, y más aún todavía ignoramos el hecho de que nosotros no existimos. O al menos la concepción de lo que nosotros somos no existe. El ego es ilusorio. Por ende, no hay que matarlo, ni subyugarlo, ni hacer nada. De la misma manera como no puedes matar ni subyugar un fantasma, que no existe. No está aquí, es etéreo. Y hasta pudiéramos decir que hay una realidad hacia el fantasma. Pero esta ignorancia se debe a que hay una razón por la cual nosotros necesitamos esta ignorancia. Y ahorita voy a llegar a ese punto. Pero por ahora simplemente noten que experiencialmente es algo que constantemente estamos haciendo. Cuando nos sentamos a investigar, algunas personas lo llaman meditación, y nos sentamos a investigar. Pueden hacer este ejercicio conmigo si quieren. Y decimos, yo me molesté esta mañana por algo, un mensaje que me llegó, alguien que me tocó la puerta, o un recuerdo que tuve. Yo me molesté. Y decimos, ok, voy a averiguar quién es ese yo. Y lo buscamos, y nunca lo encontramos.
Ese yo no existe. Decimos yo, pero es que yo, el que está aquí. Ok, búscalo. Muéstramelo. Y nunca se puede encontrar. Ese reconocimiento de que no existimos, lo ignoramos. Lo ignoramos en pro de este ser separado que ahora se contrae y dice, estoy molesto o estuve molesto en la mañana. La molestia no es irreal. La molestia es completamente real. Así como el viento es real, pero el viento no deja ninguna huella. Y no podemos decir, el viento estuvo aquí. El viento es una idea, es una palabra, es un sonido que uno emite. Y cuando buscamos, no lo encontramos. Cuando buscamos al ser, no lo encontramos. Ignoramos constantemente nuestra realidad. Ese es el propósito del uso de la palabra avidya. Vidya, ver, avidya, no ver. No estamos viéndolo. Y basamos nuestra vida en esa ignorancia. Entonces no es una ignorancia de estupidez o de brutalidad o cualquier otra palabra peyorativa que tengamos para insultar el intelecto de la persona. No, se trata de una ignorancia de no ver, de no observar, de no admitir incluso, y basar nuestro ser en algo que realmente no existe. Las implicaciones de esto son infinitas en realidad, porque es en la liberación total de lo que es nuestra contracción en la mente. Pero todo esto tiene un propósito. ¿Pero cuál es el propósito de nosotros tener una ignorancia? Alguien se debe estar preguntando seguramente, bueno, pero es que si acaso somos Dios experimentándonos a nosotros mismos y toda la información que hay gente que habla de esto, sobre todo alguien en YouTube, se la pasa hablando de la ley del uno. Y dice eso del creador experimentándose a sí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué el creador hace esto? Si no hubiese ignorancia, no hubiese ningún tipo de deseo de vivir. Si esta ignorancia no existiera, como cuando pretendemos ser alguien para jugarle una mala pasada a alguien o para darle una sorpresa a alguien, o estamos pretendiendo ser alguien. O como los niños pretenden ser personajes. Todos estamos ignorando quién realmente somos en pro de ese personaje que estamos encarnando. Entonces, para poder lograr eso, para poder tener una experiencia distinta, incluso en nuestra imaginación, tenemos que ignorar quiénes somos completamente en nuestras limitaciones para poder generar esa imaginación, para poder tener esa fantasía mental y crear todo tipo de escenarios y personas y situaciones y relaciones y conflictos y todo esto que eventualmente a veces escribimos en un libro o pintamos en un cuadro o se escribe poesía, todo eso. Tenemos que encarnar otra sensación de ser. Para eso tenemos que ignorar quiénes somos. Del mismo modo, esta ignorancia es necesaria para que el mundo exista, para que haya multiplicidad de personas, culturas, tradiciones, etc. Es imprescindible para que incluso se cree la fricción de necesitar controlar algo. Y esto viene tanto de aquellos que desenvainan su espada de luz o aquellos que traman en la oscuridad sus malevolencias. Porque todos ellos están jugando un papel gracias a esta ignorancia. Y esta ignorancia que se percibe en la no dualidad como el deseo de crear un ser específico se crea
tanto en el plano físico de ser un humano mortal, la muerte llega y se acaba mi vida. Es el drama, es un drama. Y ese drama únicamente puede ser vivido si ignoramos nuestra realidad. También en el lado metafísico creemos que somos cualquier tipo de personaje etéreo, mágico, etc. Y para eso necesitamos ignorar nuestra realidad también. Entonces, gracias a esta ignorancia que se puede crear este flujo, este vaivén del bien y el mal, de lo mejor y lo peor, de lo correcto y lo incorrecto. Todas estas paradojas salen básicamente de esta ignorancia. Así que tiene su propósito, porque gracias a eso tenemos el mundo que tenemos. Y se ha exacerbado lo que es el bien por un lado y ese mismo bien genera el mal. Se crea toda esta dinámica de humanidad, de evolución. La evolución en realidad no es más que un juego. Es el juego del creador, si lo quieren ver así. Pero aquí estamos hablando de experiencia. Y en nuestra experiencia, el creador es uno mismo. Porque nosotros estamos creando este personaje y estamos viviendo a través de este personaje, ignorando nuestra realidad. Te puedes creer hombre, mujer, biológico, mental. Todo esto puede salir gracias a ignorar nuestra propia realidad. Te puedes creer artista o mediocre, impresionante o cualquier otro tipo de títulos que te puedas imaginar simplemente por ignorar nuestra realidad. Así que el poder de la ignorancia para crear es infinito. Sin embargo, el precio que hay que pagar por ignorar nuestra realidad es lo que llamamos sufrimiento. El sufrimiento de repente no es la mejor palabra para el próximo video, donde voy a hablar más específicamente de dukkha, lo cual es una mala traducción de decir sufrimiento, y ya llegaremos a ese video, pero es como una especie de drama. Es gracias a este sufrimiento que vemos el drama, que vale la pena la historia. Y para eso tenemos que ignorar quiénes o qué realmente somos. Porque quiénes dice múltiples. Da creencia hacia algo que es variado. Y eso es simplemente el juego de la mente ignorando su naturaleza. Con esto podemos ver que cuando simplemente reconocemos aquello que es absolutamente comprobable en el ser, una vez más, no tenemos que visitar encarnaciones pasadas, ni analizar nuestros sueños, ni entender absolutamente nada abstracto a lo cual a veces no tenemos acceso porque no he meditado lo suficiente o porque no he recitado los mantras por 30 años como cita aquí a cualquier gurú especial. Simplemente revisamos nuestra experiencia y decimos, bueno, ese concepto está muy bien, pero lo quiero revisar en mí. Y revisa. ¿Acaso hay algo permanente? Mientras más lo buscamos, más se escabulle. Es como perseguir nuestra propia sombra. No lo hay. Luego buscamos, ¿dónde estoy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy? Y esa búsqueda también es fútil. Al final nos encontramos con nada. Y en esa nada nos encontramos a nosotros mismos. Cuando dejamos de ignorar nuestra verdadera naturaleza, ¿la cual es esa? Algo ocurre. Y es que en el opuesto al sufrimiento existe paz, armonía. Porque el ser separado, exacerbado, que quería controlar la realidad a través de este individuo que existe, que debe controlar y poner en orden la realidad, ya sea en orden físico o metafísico, lo cual abunda ahorita en nuestro planeta, porque hay que hacer las cosas de una manera. Y muchas personas se están dando cuenta de que esta persecución de lo metafísico en realidad no es más que otra iteración de la persecución del sueño americano.
o de el padre ejemplar o la madre modelo, etc. Es una persecución de un sueño en vano. Y en ese reconocimiento se dan cuenta de que cayeron en otro sufrimiento. ¿Por qué? Por ignorar su propia realidad. Incluso el tema de pensar que todo el mundo debe ser liberado es una manera de querer controlar. Creer que todo el mundo debe ser salvado, como muchos religiosos, ignorando incluso más allá de las capas de ignorancia, ignoran sus propias enseñanzas. Es el mismo proceso de querer ayudarte, querer salvarte, querer liberarte. ¿Quién quiere liberar algo? ¿Quién eres tú? Porque cuando te buscas lo único que encuentras es un proceso. Hay un proceso inevitable de ser. ¿Y cómo puedes controlar eso? Si no te encuentras primero a ti mismo. No existes. ¿Cómo lo vas a controlar? Entonces, ¿qué son esos intentos de querer controlar? A eso lo llamamos contracción del ser. El ser, que es todo lo que existe, se contrae en un individuo. Y en esa contracción hay, por supuesto, una tensión. Esa tensión se da cuenta de que para controlar algo necesita ejercer una energía enorme. Y en el éxito de controlar algo se da cuenta de que ahora necesita controlar más cosas. Y se empieza a exacerbar lo que es el ego controlador, de querer manipular la realidad. Y esto ciertamente es visible en todas las personas, en sus distintas categorías que existen en la humanidad, en la sociedad que tenemos. Porque es la exageración de esa sensación de individuo que debe sobrevivir a toda costa, porque la muerte, tenemos que evitar la muerte, tenemos que hacer de todo para vivir, porque la vida es lo único que existe y eventualmente dejaremos de ser. Lo que deja de ser es el ego. Lo que muere siempre es el ego, ya sea en vida o en el cese químico de esta máquina biológica. En ese proceso nos damos cuenta también de que hay un simple reciclaje. De lo que muere en realidad no es más que una transformación. El árbol que cae en el bosque se convierte en abono para el resto de la tierra. Y esta tierra ahora absorbe aquello que el árbol pretendía ser, un árbol. Todos sus elementos se descomponen y pasan a alimentar pequeñas bacterias, hongos y cualquier otro tipo de vida orgánica, que luego transforma esos elementos del árbol entre otros elementos que ayudan a crecer. Y es un constante reciclaje de la misma materia. Eso es impermanencia. Eso es lo que está ocurriendo alrededor de nosotros. Y la pregunta es, ¿quién soy? ¿Quién soy que percibe esta impermanencia? Ciertamente no nos vamos a encontrar en un ser contraído, en un concepto definido, en una poesía metafísica o en una realidad física, científica, comprobable. Porque todo eso es parte de nuestra imaginación. Es un constructo mental, sino físico. Nuestra ignorancia de esta realidad es lo que crea no solamente el mundo que conocemos, sino el drama que provoca el sufrimiento del ser ignorante. Solamente hay que revisar entonces en nosotros esa experiencia, validarla, y eso es lo que conlleva a lo que es el despertar del ser. No el despertar que te siguen vendiendo en otros lados, que se refiere al despertar ya sea de ciertos elementos físicos de esta realidad que no conocíamos, o de aquellas personas manipuladoras,
o el despertar de que eres un cuerpo de luz, etc. Todo eso es, una vez más, una pequeña prostitución de lo que es la palabra despertar o nirvana, bodhi, moksha, satori. Incluso todo eso son palabras, pero al menos se refieren al verdadero centro de lo que es despertar de la ilusión, de la ignorancia. Porque la ignorancia es lo opuesto del despertar, de hecho. La palabra avidya es opuesta a nirvana en términos filosóficos. Y eso es lo que realmente somos. Así que espero que este video haya sido valioso, que te haya mostrado tu realidad sin tener que acceder a conceptos complejos de nada, simplemente en tu propia experiencia. Y puedas ver que todo lo que digo en realidad lo puedes comprobar empíricamente en tu propia experiencia, que es lo único que existe. Ningún concepto que hayas comprado existe como tal, solamente existe en tu experiencia. Tu experiencia es lo más valioso que hay. Así que, con eso en mente, espero que haya sido valioso, como ya dije, y en el próximo video voy a hablar de lo que es este sufrimiento, dukkha, a qué se refiere. Ya lo veremos. Por ahora, los dejo. Gracias por estar siempre ahí del otro lado de esa cámara y al otro lado de este micrófono, de tu corneta. Escucharme, verme, compartir conmigo. Déjame tus comentarios, a ver qué opinas. ¿Tienes preguntas? Espero leerlas. Nos vemos en el próximo video.